Método de factorización por inspección, ¿verdad? Entonces, bueno, seguramente ustedes ya han visto este tema en clase, en el cole quizás, y si no, entonces yo lo voy a explicar como si fuera desde cero. Bueno, ustedes tienen que notar, para poder identificar los métodos de factorización, ustedes tienen que obviamente observar la expresión y ver qué se puede, eh, cómo se puede diferenciar esta de otras, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se diferencia esta de otras? Bueno, primero son tres términos, y cuando digo son tres términos es porque los términos están separados por los más o por los menos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un término, aquí tengo otro término y aquí tengo otro término. Aquí tenemos tres términos. Entonces, es la primera forma de identificar que se puede hacer por inspección. Y lo segundo, porque además de tener tres términos, es esto otro, es que siempre vamos a tener una expresión que está al cuadrado, una expresión que está lineal y un número independiente, o sea, que es como un número que no tiene una variable. Entonces, por ejemplo, este que es el término que está lineal, cuando yo lo elevo al cuadrado obtengo este. Entonces, eso siempre va a pasar y por eso se identifica que es una factorización por inspección. ¿Cómo se factoriza? Utilizando el método de factorización por inspección. Se hace así. Yo voy a buscar dos expresiones que multiplicadas den el primer término o el término que está al cuadrado, porque recuerden que no necesariamente tiene que estar ordenado, sin embargo usted lo puede ordenar. ¿A qué me refiero con ordenar? Que podría aparecer así y usted lo que va a hacer es ordenarlo. Ordenarlo es poner primero la expresión que está al cuadrado, de segundo la expresión que tiene lineal y por último el término independiente. Entonces buscamos dos expresiones que multiplicados den el primero. ¿Ok? Por ejemplo, A y A, y esta es única. Eh, y buscamos dos expresiones que multiplicadas den este. En este caso es el 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles números multiplican 3? Bueno, este también es fácil porque solo hay dos números que multiplicados den 3, que sería el uno y el 3. ¿Ok? Esa es una forma de acomodarlo. Ahora, ¿cómo sé yo si funciona? Entonces, lo que hago es multiplicarlo en cruz. Entonces, si yo multiplico A por 3, me va a dar 3A. Y si yo multiplico A por uno, me va a dar A. Ese es como decir el segundo paso. Y el último paso es cuando yo sumo estas dos expresiones, esta con esta, pero en este caso da 4A, debería de coincidir con este. Esta es muy sencilla y obviamente me dio el 4A. Eso significa que este acomodo es el que yo necesito. Entonces, ¿cuál sería la factorización? La factorización sería A más uno por A más 3. ¿Cómo lo tomo? Lo tomo en línea. A más uno y A más 3. Bueno, en este otro ejercicio, entonces, igual, vamos a buscar dos expresiones. Bueno, primero nos fijamos si está ordenada. Y en este caso, si está ordenada, porque primero está el término que está al cuadrado, después está el término independiente y después está el 3. Para ampliar un poco más lo que estoy diciendo, bueno, yo digo que hay un término que está al cuadrado. Ese término también puede estar a la 4, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ser así, 10 a la 4 más 11 a la 2 más 3. Este también se puede resolver por inspección, porque en realidad el cuadrado de este término es este. Igual pasa aquí, el cuadrado de este término es este. Entonces, siempre que eso ocurra es que yo lo pueda hacer por inspección y que este tenga un término independiente. Ahorita vamos a ver otras formas en cómo puede aparecer. ¿Ok? Bueno, entonces busco dos expresiones que multiplicados den el primero y busco dos expresiones que multiplicados den este. Entonces yo podría decir, por ejemplo, 10 podría ser 2A por 5A, pero también podría ser 5A por 2A, o también podría ser 10A por A o A por 10A. Entonces aquí es donde empezamos a ver que hay como diferentes formas de acomodar
y yo tengo que buscar cuál es la que encaja. Ok, dos números que multiplicados den el 3 sería 3 y 1, pero también podría ser 1 y 3. Empecemos probando por este. Uno al inicio prueba, sin embargo, después cuando uno hace más ejercicios, uno va como determinando el acomodo sin tener que multiplicar porque usted dice, si los pongo así, no me va a dar, porque recuerde que cuando yo multiplico en cruz, tiene que dar 11A. Tiene que dar la suma de las multiplicaciones en cruz, 11A. Entonces, por ejemplo, hagamos esto. Yo multiplico en cruz y me va a dar 2A. Y si multiplico aquí en cruz, me va a dar 15A. Cuando yo sumo, me va a dar 17A. Entonces, este acomodo no me sirve, porque ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 11A, ¿verdad? Veámoslo con este otro. Entonces, este otro acomodo me va a dar 5 por 3 15. Ya sé que no me va a servir. Eso cuando digo que con la práctica, usted se va a dar cuenta que hay ciertos acomodos que no funcionan, porque 5 por 3 me da 15A y me debería dar al final la suma 11A. O sea que este acomodo no lo continúo porque sé que no me va a servir, ¿verdad? Otro acomodo sería este, ¿verdad? 2A por 5A me sigue dando el 10 a la 2 y el 1 por 3 me sigue dando el 3. Pero cuando yo lo multiplico en cruz, 2A por 3A me va a dar 6A y 5A por 1 me va a dar 5A y cuando yo lo sumo me va a dar el 11A que necesito, porque recuerden que este 11A, voy a ponerlo con verde, este 11A es este 11A que me tiene que cerrar, ¿verdad? Voy a poner aquí también que se multiplicaba en cruz. Estos son los que estoy multiplicando. ¿Ok? Y luego lo sumo, ¿verdad? Una vez encontrado el acomodo, entonces yo ya puedo factorizarlo. La factorización de esta expresión entonces sería 2A más 1 y 5A más 3. Bueno, esta otra, en esta, bueno, igual buscamos dos expresiones que multiplicados den la que está coloreada en amarillo, que podría ser 13 y 4C, ¿verdad? Obviamente, como les decía antes, también puede ser 4C por 13. Bueno, da 12C a la 2. Igual busco dos números que multiplicados den menos 35, que podría ser menos 7 por 5 o 7 por menos 5. Como le digo, ahí es donde uno empieza a analizar cuál es el acomodo que me sirve, porque también podría ser 35 por 1, por ejemplo. Pero bueno, este acomodo sí funciona porque cuando yo multiplico 3C por 5, me da 15C. Y cuando multiplico 4C por menos 7, me da menos 28. Y cuando sumo, me da menos 13C, que efectivamente es el del centro. Ese es como el algoritmo completo. Cuando esta suma, ¿verdad? Que es el resultado de multiplicar en cruz, me da igual que el término del centro, ese es el acomodo que funciona. Ahora, ya a partir de ahí es muy fácil factorizar porque los tomo en línea. Entonces sería 3C menos 7 por 4C más 5. Entonces, esta expresión se factoriza por inspección de esta forma. En esta otra, que igual siempre eh, observamos está ordenada en el sentido de que está este al cuadrado, y vean otra cosa que está pasando aquí, que es importante para factorizar ya cuando uno combina métodos. En esta expresión está al cuadrado y está también, bueno, por supuesto que en este tema, en lo que estamos viendo ahorita, pues la factorización es por inspección, así es la indicación, pero cuando ya uno está factorizando, pues no le dicen cuál método es el que tiene que utilizar. Y una forma, en este caso, de identificar, porque le pueden aparecer más expresiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el grupo, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, eh, usted siempre que va a tener un ala 2
y tiene una otra expresión b a la 2, usted se fija si está la expresión que generan ellos. ¿A qué me refiero con la expresión que generan ellos? Bueno, resulta que la raíz de a a la 2 es a y la raíz de b a la 2 es b. Entonces, cuando yo los uno, los multiplico, me generan a b. Entonces, esa es la expresión con la que yo tengo que unir a estas dos. Ellas generan expresiones a, b, y este del centro es un 4ab. Entonces, yo agrupo esas tres para ver si puedo hacer inspección. Bueno, en este caso, entonces, busco dos expresiones que multiplicadas den a la 2, que sería esta, y busco dos expresiones que multiplicadas den menos 21b a la 2, que sería estas dos. Multiplico en cruz, entonces me queda menos 7ab, y aquí multiplico en cruz y me queda 3ab. Y cuando yo lo sumo, efectivamente me queda menos 4ab, que es la expresión, voy a ponerla aquí, que es la expresión que está en el centro. Entonces, este es el acomodo que andamos buscando. O sea, hay más acomodos. Por ejemplo, haber puesto aquí el 7b y aquí el 3b negativo, de hecho, también podría haber sido. Pero ese acomodo no va a resultar en que cuando yo multiplico en cruz y sumo hacia abajo me quede el menos 4ab. ¿Cuál sería la factorización? A más 3b por a menos 7b. Ok, pasemos ahora a factorización, pero por división sintética. ¿Cómo logro identificar la división sintética entre todas las expresiones, verdad? Porque, como les digo, en el ejercicio, pues no va a decir factorice por división sintética y después por diferencia cuadrada, sino que usted tiene que identificar qué método utilizo para poder factorizar. Este, creo yo, es uno de los más sencillos de identificar porque este, es una expresión polinomial. ¿A qué me refiero con polinomial? Que tiene una sola variable, o sea, aquí puede ser x, x, x y un número, o puede que no tenga número, significa que hay que sacar un factor común primero. Pero no puede ir combinado, digamos, no puede ser aquí un ab a la 3 más 9 a la 2 b a la 5, ya eso no es por división sintética, porque en la división sintética solo hay una sola variable. Bueno, una vez que usted identifica que se podría hacer por división sintética, para poder emplear el algoritmo de la división sintética, hay que tener cuidado con dos cosas. Uno, que el polinomio efectivamente está ordenado de forma descendente, o sea que el de mayor grado está primero, este es de menor grado que este, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces tiene que estar ordenado de forma descendente, pero además tiene que estar completo. ¿A qué me refiero con completo? Que tiene que estar el de grado 3, el de grado 2, el de grado 1, el de grado 0, que es el número. ¿Ok? ¿Qué pasa si no está ese, qué sé yo, de grado, por ejemplo, este, vea, a la 4 más a la 3 menos 2 a la 2 más 1? Este está ordenado de forma descendente, pero le hacen falta términos, no está completo. Para completarlo sería a la 4 más a la 3 menos 2 a la 2 más 0 por a más 1. Ahora sí está completo. Está completo porque tiene todos, el 4, el de grado 4, el de grado 3, el de grado 2, el de grado 1 y le puse 0, ¿verdad? Más el término independiente. Entonces, tiene que estar ordenado de forma descendente y completo. Una vez ordenado y completo, entonces yo ya puedo aplicar el algoritmo de la división sintética. El algoritmo es este. Entonces, yo voy a tomar los factores numéricos. ¿Cuáles son los factores numéricos? Los numeritos que acompañan a la 3, a la 2, a la y el numerito 16. Entonces, ¿cuál es el factor numérico del a la 3? Es un 1. El de a la 2 es un 9. El de a es un 24. Y por último, el 16. Y hago estas líneas que es como una división, ¿no? Voy a elegir aquí un número que tiene que cumplir cierta característica dentro del algoritmo. ¿Ok? ¿Cuáles son los números que podría poner aquí? O sea, ¿cuáles son los candidatos a poner aquí? Los candidatos son todos los divisores del 16, positivos y negativos.
Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son candidatos? Los voy a poner en morado. Los candidatos son el más menos uno, que siempre es candidato, ¿verdad? Porque 16 es divisible por uno y por menos uno. También el más menos 2, el más menos 4, el más menos 8 y el más menos 16. Creo que esos son todos los divisores de 16. 1, 2, 4, 8 y 16. Ahora, yo tengo que escoger uno de ellos. ¿Ok? Y voy a escoger, para explicar el algoritmo, voy a escoger el menos 2. También con la práctica, uno va como determinando cuál es el número que, digamos, que sí me puede funcionar. Por ejemplo, yo no lo probaría con el menos 16. Y ahorita lo van a ver por qué. Entonces voy a tomar estos numeritos, los voy a hacer aquí por un ladito. Y vamos, para ejemplificar el algoritmo, voy a usar el menos 2. ¿Ok? Sé que tengo que escoger uno negativo porque aquí todos están positivos. Por esto, por el algoritmo. Vean el algoritmo. El algoritmo es este número, sin importar cuál sea, ese número recuerden que es el que saco de aquí, yo lo bajo aquí. Entonces yo pongo un 1 aquí y el algoritmo empieza. 1 por menos 2 da menos 2 y ese resultado lo coloco aquí. Y luego sumo el 9 con el menos 2. La suma da 7. Y ese procedimiento lo sigo repitiendo con el siguiente número. Entonces yo tomo el 7, lo multiplico por el menos 2, me da menos 14, ¿verdad? Y sumo estos. 24 menos 14 da 10. Y vuelvo a repetir el procedimiento. Entonces, 10 por menos 2 da menos 20. Y sumo. Y cuando yo sumo aquí me va a dar menos 4. En la división sintética, este numerito es el residuo de dividir esto entre A más 2, porque yo le cambio signo a este, ahorita les explico eso. Pero entonces aquí me da menos 4, el residuo no es cero. Como el residuo no es cero, esto no es un factor. Por tanto, digamos, todo lo que hice es correcto, pero no, este no es el número que ando buscando, porque el número que ando buscando es el número que al hacer todo el algoritmo, aquí me tiene que dar cero. Probemos ahora con el menos uno. Entonces, bajo el uno, ¿verdad? ¿Y cuál era el proceso? El proceso es, o el algoritmo es, multiplico el uno por el menos uno, me da menos uno, sumo estos dos números y me da 8. Vuelvo a multiplicar. 8 por menos uno da menos 8. Sumo estos dos números y me va a dar 16, ¿verdad? Y vuelvo a multiplicar. 16 por menos uno me da menos 16 y sumo cero. Ven que ahora sí me funcionó porque yo necesito que me dé aquí un cero. ¿Ok? ¿Cuál sería la factorización? La factorización sería, a esta expresión le cambio signo. Pues como es un menos uno, ahora sería a más uno. Le cambié signo nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el otro factor? El otro factor lo obtengo a partir de estos tres números que me quedan, o los números que me quedan aquí, que no es este, ¿verdad? Como este es de grado 2, estos son los factores numéricos del polinomio de grado, perdón, como este es de grado 3, estos son los factores numéricos de un polinomio de grado 2. Entonces, este sería a la 2 más 8a más 16. Ve, este 1 es este 1, este 8 es el que acompaña a, y este 16 es el término solo. Ahora corresponde factorizar esta otra expresión. ¿Ok? Esa expresión es cuadrática, es que tengo un término al cuadrado, otro lineal y un término independiente. Entonces, este yo lo podría factorizar por inspección o también lo puedo factorizar por forma notable, que seguramente ya vieron este tema. Yo lo voy a factorizar por forma notable.
¿Cómo sé que se puede factorizar por forma notable? Porque yo llego y le saco raíz a este número, a esa expresión, y me va a quedar A, y le saco raíz a este, que es 4. De hecho, cuando yo lo factorizo por producto notable o forma notable, pues este tiene que ser un término, una raíz cuadrada perfecta. O sea, que yo le puedo sacar una raíz y que me da un número entero. Entonces, la raíz de 16 es 4. Si cuando yo multiplico este número, perdón, esta expresión por este número, me va a dar 4a. Y si yo la multiplico por 2, me va a dar 8a. Si eso ocurre, es porque efectivamente yo puedo factorizarlo por forma notable. Entonces, ¿cuál sería la factorización? A más 4 a la 2. Y voy a bajar el otro que es a más 1. Entonces, esta sería la factorización. A más 1 por a más 4 a la 2. Voy a colocarlo otra vez. A más 1 por a más 4 a la 2. Ok, yo lo voy a probar con el 1, la factorización de esta expresión. Sé que el 1 funciona porque cuando yo sumo todos estos números, va a dar 0 el resultado. Porque estos 3 suman menos 21 y estos 2 suman 21, entonces va a dar 0 esa suma. Bueno, entonces voy a aplicar el algoritmo. Bajo el menos 1, ¿verdad? Este numerito. Bueno, recuerden que primero nos fijamos si está ordenada y completa. Y sí, está 4, 3, 2, 1 y el número. Entonces está ordenada y completa. Bajo el menos 1, multiplico este menos 1 por este 1, lo coloco aquí y sumo menos 6. Después hago menos 6 por 1 da menos 6 y sumo estos dos números, ¿verdad? Da menos 19. Ahora multiplico menos 19 por 1. Aquí tengo un error porque cuando multiplico este por este y sumo esto, ya aquí no me va a quedar 0 al final. Y el error está aquí. Hago menos 1 por 1 y yo dije que es 1 y da menos 1. Entonces cuando sumo, ahora me va a dar menos 8, ¿verdad? Menos 8 por 1 da menos 8 y menos 13 menos 8 da menos 21. Menos 21 por 1 da menos 21 y 3 menos 21 da menos 18 y menos 18 por 1 da menos 18 y cuando sumo da 0. Entonces efectivamente me quedó 0 aquí que es el que ocupo. ¿Cuál es la factorización? Bueno, como les decía antes, aquí me quedó un número positivo, entonces de cambio signo, la factorización sería x menos 1. ¿Y cuál sería el otro factor? Bueno, el otro factor, recuerde que estos son los factores numéricos de un polinomio de grado 3. ¿Y por qué sé que es de grado 3? Porque este es de grado 4. Cada vez que aplicamos división sintética le bajamos un grado al polinomio. Entonces este sería menos x a la 4 menos 8x a la 3, perdón, no le baja el grado, menos x a la 3 menos 8x a la 2 menos 21x y menos 18. Le volvemos a aplicar división sintética. ¿Qué número funciona? Bueno, ya sabemos que todos estos números funcionan. ¿Por qué? Bueno, ya expliqué de dónde salen estos números, pero una forma rápida de encontrar cuál es el número que funciona es resolviéndolo primero con calculadora y darme cuenta cuáles son los que funcionan. El asunto es que no puedo resolverla con calculadora porque la calculadora solo me da 3 ceros y él debe tener 4 porque es de grado 4. Eso significa que alguna de estos se repite, o sea, va a estar elevado al cuadrado, el factor, pero no sé cuál es, por eso tengo que resolverlo con división sintética. Entonces voy a probar el menos 2. Entonces bajo el menos 1, multiplico menos 2 por menos 1 que va a dar 2.
sumo y da menos 6. Menos 6 por menos 2 da 8, ¿verdad? Y menos 21 menos 8 da 9, negativo. Y menos 9 por 2 da 18 y da 0. Entonces, ok, vuelvo otra vez a poner la factorización, el x menos 1 que tenía de aquí. Y ahora me va a quedar un x más 2, porque recuerde que le cambio signo. Y ahora la factorización, digamos, este término, recuerde que antes era de grado 3, ahora tiene que ser de grado 2, y estos son los factores numéricos. Entonces va a ser menos x a la 2 menos 6x menos 9. Chicos, acabo de darme cuenta que tengo un error, porque otra vez, como en el anterior, menos 6 por menos 2 no da 8. Y me cerró por pura coincidencia, ¿verdad? Vamos a arreglarlo. Menos 6 por menos 2 da 12. Aquí quité el 18. Menos 6 por menos 2 da 12. Y 12 menos 21 da menos 9. Fue pura coincidencia que el anterior también diera, bueno, 9. O sea, y menos 9 por menos 2 da 18. Y ahora sí da 0. Y bueno, y está dando lo mismo, ¿verdad? Porque al final sí es el x menos 2. Y aquí también sería menos x a la 2 menos 6x menos 9. Pero aquí no era yo puse un 8 y sí era un 12. Bueno, una forma fácil de hacerlo, este, este otro, es haciéndolo con calculadora. Nada más que hay que tener cuidado porque la calculadora, digamos, va a encontrar el cero independientemente de que este menos se pueda sacar a factor común. Entonces yo lo hago con calculadora, me da x igual a menos 3 y solo uno. Eso significa que él se repite. Entonces cuando yo lo factorizo, me va a quedar x más 3 a la 2. Pero como este numerito empieza en menos uno, yo tengo que tomar eso en cuenta cuando lo hago con la calculadora y tengo que poner ese menos antes. ¿Ok? Entonces por eso lo pongo aquí. Y esta sería ya la factorización completa de esta expresión. Bueno, entonces para buscar ese numerito, ¿verdad? Que nos va a funcionar, estoy haciendo referencia al número que ponemos aquí. Primero lo podemos resolver con la calculadora y darnos cuenta que el menos 2 va a funcionar. Bueno, ahora me fijo si está ordenado y completo y sí, 4 3 2 1 está ordenado y completo. Bajo los factores numéricos, 1 5 4 4 4. Y aquí ponemos el menos 2 bajo el 1. 1 por menos 2 sumo, da 2. 2 por menos 2 da menos 4, sumo, da 1. 1 por menos 2 da menos 2, sumo, 2. Y 2 por menos 2 da menos 4 y sumo 0. Entonces la factorización sería x menos 2, perdón, x más 2, cambio signo. Y este otro, recuerden que es un polinomio de grado 3. Entonces va a ser x a la 3 más 2x a la 2 más x más 2. Vamos a factorizar este otro otra vez por división sintética. 1, 2, 1, 2. Y el menos 2 vuelve a funcionar. Pareciera que el menos 2 vuelve a funcionar. Entonces sería bajo el 1. 1 por menos 2, sumo 0. 0 por menos 2 es 0, sumo 1. Y 1 por menos 2 y suma 0. La factorización, ok, bajo el x más 2, este x más 2, ¿verdad? Ahora, eh, otro x más 2, ese se repite. Y aquí me queda uno de grado 2, ¿verdad? Que va a ser x a la 2 más 0x, ese no lo pongo, más 1. Y este no se factoriza porque esto es una suma de cuadrados x a la 2 más 1. Esa sería la factorización por división sintética de esta expresión.
Bueno, ahora vamos a ver algunos métodos combinados, ¿verdad? De lo que ya se ha visto de factorización por factor común, por inspección, por forma notable, por agrupamiento, este, por división sintética. Bueno, este ejercicio, como le digo, aquí ya no nos indican qué método aplicar, sino que yo tengo que observar qué método aplico. La expresión es menos 125 por 5 menos x más 5 menos x a la 4. Lo primero que yo o que uno siempre valora es ver si hay un factor común. Y efectivamente, en este ejercicio hay un factor común, el 5 menos x. Obviamente no siempre hay un factor común, pero en este sí. Entonces yo voy a sacar ese 5 menos x a factor común. Cuando yo saco el 5 menos x a factor común, entonces, ¿qué me queda en lugar de este? Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué le hace falta a esta expresión para hacer estas dos? Bueno, me hace falta el menos 125. Entonces yo pongo menos 125 más. ¿Qué me hace falta? ¿Qué le hace falta a esta expresión para hacer este? Pues le hace falta un 5 menos x a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque ya tengo uno y son 4. Entonces por eso pongo aquí a la 3. El ejercicio no termina aquí, sino tengo que ver si esto es factorizable. Y si es factorizable, lo que pasa es que lo vamos a poner ordenado así. 5 menos x a la 3 menos 125. Esta expresión que me está quedando aquí es una diferencia de dos expresiones que están al cubo. No parece todavía, pero si yo hago esto, sí se va a ver, vean. 5 menos x, ok. Este 5 menos x sí ya está expresado al cubo. Y el 125 yo lo puedo hacer así. El 125 yo lo puedo escribir como 5 a la 3. ¿Por qué hago esto? Porque en las diferencias de cuadrados y en las diferencias de cubos, yo quiero saber cuáles son esas expresiones que están elevadas al cubo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, esta es la expresión, la primera expresión que está elevada al cubo, y este 5 es la segunda expresión que está elevada al cubo. Una vez que yo sé cuáles son las expresiones que están elevadas al cubo, aplico la fórmula de la diferencia de cuadrados. Esta es la fórmula. Ven, una vez que yo tengo cuáles son los que están al cubo, ¿quiénes son? El A y el B. Son los que están al cubo. Yo, por decirlo así, me olvido de ese 3 y hago A menos B. Esa es la primera parte. La segunda parte es hacer esta, que se parece mucho a la fórmula notable, pero no tiene el 2. Que es hacer este al cuadrado más, cambia de signo, este por este, es este aquí, más este al cuadrado. Entonces yo aquí sé quién es A y quién es B, por decirlo largo, en este ejercicio. El A sería el verde, el 5 menos X, y el B sería el 5, el morado. Entonces, ¿cómo quedaría ya factorizado? Quedaría A menos B, o sea, 5 menos X menos 5, que va a ir multiplicado por 5 menos X a la 2, más 5 menos X por 5, más 5 a la 2. El 5 a la 2 lo tomo de hacer, digamos, yo tomo este como A y este como B. Entonces, este es el A a la 2, que es este. Este es el A por B. Y este es el B a la 2, que es el 5. Ahora voy a simplificar un poco este. Bueno, este es este. Este me queda 5 menos 5, 0, y me queda solo el menos X. Y este vamos a desarrollar esta forma notable, que desarrollándola es 5 al cuadrado, 25, menos 2 por 5 por X, menos 10X, más X a la 2, más 5 por 5, 25, 5 por menos X, menos 5X, y 5 al cuadrado, 25. ¿Ok? Estas dos expresiones quedan igual. Y ahora simplifiquemos aquí.
Simplifiquemos esto. X al lado solamente tengo este. De X tengo el menos 10X, menos 5X, menos 15X. Y de números tendría el 25 más 25 más 25. Bueno, en este otro hay que factorizar esta expresión, ¿verdad? 9x a la 2 menos 16y a la 2 más 4y menos 3x. Son cuatro expresiones. Yo tengo que saber cuáles voy a agrupar, porque son cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles voy a agrupar? Voy a agrupar, bueno, por ejemplo, yo podría agrupar este con este y sacar un y factor común. Lo que pasa, y es lo que ustedes tienen que ir viendo. Cuando yo agrupo este con este, también tengo un factor común 3x, pero en esto me va a quedar y y en esto me va a quedar x. Y al final no me queda nada en común. Y la idea es que cuando uno agrupe, quede algo en común. Entonces, ¿qué voy a agrupar aquí? Voy a agrupar este con este. ¿Por qué voy a agrupar esos dos? Voy a dejar los otros dos. ¿Por qué voy a agrupar esos dos? Porque esos dos tienen, se les puede aplicar una diferencia de cuadrados. Entonces los vamos a agrupar así. Cuando yo factorizo por diferencia de cuadrados, yo sé que en la diferencia de cuadrados, aquí me queda un 3y y aquí me queda un 4y. ¿De dónde saco esos numeritos? De sacarle la raíz cuadrada a este número. Si yo le saco la raíz cuadrada a 9, me queda 3. Y si le saco la raíz cuadrada de x a la 2, me queda x. Aquí igual, la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de y a la 2 es y. Una vez que yo sé cuáles son los términos que están al cuadrado, que son estos, ¿verdad? Los voy a colorear. Le vamos a poner este color y este otro. Una vez que yo ya sé cuáles son, cuál es el naranja y cuál es el amarillo, la factorización es fácil, porque sería naranja menos amarillo por naranja más amarillo y bajo el otro. Y vean que me está quedando un factor común nuevamente, perdón, este con este. Ese lo vuelvo a sacar a factor común porque ese se repite. Este se nos está repitiendo. No, perdón. Sí se está repitiendo, pero hay que sacar un menos a factor común. No lo había visto. Hay que sacar un menos a factor común. Entonces, vamos a sacarlo a factor común, ese menos, para que nos quede igual. Entonces yo saco un menos a factor común y ahora ya no me queda menos 3, sino me queda 3x. Y el 4y ya no me queda menos 4, no me queda 4y, sino me queda menos 4y. Ahora sí quedó igual. ¿Cuál sería la factorización? Saco ese 3x menos 4y a factor común y nos va a quedar 3x más 4y menos 1, que sería este y un menos 1 que está aquí. En este último, ya para terminar, que lo que les decía antes, me parece que se los dije en un ejercicio, que yo quiero ver cuáles puedo asociar, ¿verdad? Son uno, 2, 3, 4 términos. Aquí podría asociar 2 y 2 o asociar 3 y 1. Por ejemplo, yo podría asociar estos dos y hacer una diferencia de cuadrados, pero no me va a servir con este. Bueno, sí podría servir, pero quiero hacerlo de otra forma. Cualquier cosa ahorita intentamos a ver si funciona de hacer diferencia de cuadrados aquí y escoger aquí, sacar un factor común. Yo puedo asociar aquí, vamos a ver, este término con este término con este. ¿Por qué? Lo que les decía más antes, más como en el segundo ejercicio, creo, tercero. Este término es un x a la 2, me genera x, porque yo le saco raíz cuadrada y me genera x. Yo tomo este y me genera y, ¿verdad?
Ellos juntos generan XY cuando yo los multiplico, por eso escojo este. Entonces, como esos tres cumplen eso, yo los voy a agrupar. 4x a la 2 más 12xy más 9y a la 2 y le resto y a la 4. ¿Y para qué? ¿Para qué grupo estos? Porque entonces yo puedo hacer aquí o inspección o forma notable, pero me va a resultar con forma notable. Porque cuando yo saco la raíz de esta expresión, me queda 2x, y cuando saco la raíz de esta expresión, me queda 3y. Y cuando yo multiplico este por 2, me queda 12xy. 2 por 3, 6, por 2, 12xy. ¿Cuál sería la factorización? Esta. 2 más 3y al cuadrado. Bajo el y a la 4 y ahora me queda una diferencia de cuadrados. Que esta diferencia de cuadrados sería 2x más 3y menos y a la 2 y esos x más 3y más y a la 2. ¿De dónde saco el y a la 2? De sacar la raíz a y a la 4. Y esa sería la factorización. Para que quede un poco mejor explicado, entonces, yo voy a buscar los términos que están elevados a la 2. Aquí ya lo encuentro, ¿no? Este sería este. Del y a la 4 sería un y a la 2 a la 2. Porque y a la 2 a la 2 sería y a la 4. Entonces, el término que está al cuadrado en el y a la 4 es y a la 2. Porque y a la 2 sería y a la 4, que yo multiplico estos dos y da 4. Entonces, cuando yo ya sé cuáles son los términos que están al cuadrado, o sea, el amarillo y el verde, la factorización de la diferencia al cuadrado sería amarillo menos verde, que fue lo que puse aquí, por amarillo más verde. Entonces, este es el verde y este es el amarillo. Entonces, ya una vez que yo sé cuál es el término que está al cuadrado, la factorización sería verde, amarillo menos verde por amarillo más verde. Y eso sería.